Bueno, buenas tardes para todos y todas quienes nos acompañan en esta tarde. Queremos darles una bienvenida muy calurosa, agradecerles en primer lugar por aceptar nuestra invitación a esta charla que hemos denominado Alto al Estrés, un tema del que pues todos conocemos, ¿no? Que en algún momento de la vida nos ha tocado. Entonces, bueno, esperamos que el espacio sea agradable para ustedes. Esperamos que se lleven muchos aprendizajes de esta charla. Y bueno, ahora procedo a presentarles a la persona que nos estará acompañando hoy. Ella es Yasmín Hernández Duque, es psicóloga con énfasis en psicología social, es especialista en gestión del talento humano y la productividad, tiene certificación en neurofeedback de New Mind Academy en Estados Unidos y actualmente es candidata a máster en terapias psicológicas de tercera generación de la Universidad de Valencia, España. Ella hace parte de Calidad Mental. Calidad Mental es un consultorio de atención psicológica que tiene su enfoque en terapia cognitivo-conductual y terapias de tercera generación. También Calidad Mental ofrece entrenamiento con neurofeedback, que es una técnica de retroalimentación neuronal que se emplea para mejorar el funcionamiento cerebral en caso de diagnósticos como ansiedad, depresión, trastornos del sueño, alimenticios, migrañas, entre otros. Entonces, tenemos en esta tarde una invitada muy preparada. Queremos hacerles como algunas anotaciones previas al inicio de nuestro espacio. La idea es que todos podamos respetar las intervenciones de los demás, no interrumpirnos. Abrimos el micrófono únicamente cuando estemos haciendo uso de la palabra, pues para evitar interrupciones durante la charla. Y vamos a tener un espacio de preguntas hacia el final de la charla. Entonces, la idea es que si nos van surgiendo preguntas en el desarrollo del espacio, podamos de pronto anotarlas en un papelito, en un cuaderno o tenerlas ahí a la mano para hacerlas al final de la charla. Esta charla va a ser grabada, entonces para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, los dejo con Yasmín y esperamos nuevamente que disfruten mucho este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, Laura. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, buenas tardes para todos. Le doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Y esta charla ha sido pensada para ustedes, para personas que trabajan, que cuidan, que se esfuerzan todos los días, que pueden tener retos, que pueden presentar situaciones en las que de pronto sientan que los está sobrepasando. Entonces, y que probablemente también se puedan sentir sobrecargados o agotados en algún momento. Entonces, no será una charla solamente teórica, vamos a tener una experiencia donde vamos de comprensión profunda frente al estrés. Vamos a mirar cómo es que funciona nuestro cuerpo, qué pasa en nuestro cerebro y cómo, sobre todo, cómo podemos manejarlo a través de unas estrategias muy prácticas. Cuando todos pensamos en estrés, quiero que les llegue esa palabra, que piensen en esa palabra que les llega cuando ustedes dicen, bueno, estrés. Muchos pensarán en, no sé, en cuentas por pagar, hijos, esposo, trabajo, situaciones laborales, cansancio, ansiedad. Entonces, vamos a mirar cómo el estrés presenta muchas caras, ¿cierto? Entre ellas está el cansancio, puede estar representado en situaciones de ansiedad, depresión, situaciones que nos desbordan, que nos generan insomnio, tristeza y que muchas veces también empezamos a somatizar porque el estrés también hace parte de esa somatización, es decir, también se siente a nivel fisiológico. Entonces, todas esas pequeñas asuntos que se pueden convertir en una alarma que muchas veces no visibilizamos y que hace parte de nuestra cotidianidad. Entonces, esas alarmas que nos dicen, bueno, aquí está pasando algo. Entonces, lo primero es que el estrés es una respuesta, digamos que no, el estrés no se elimina, el estrés se gestiona y tú, cada uno de ustedes puede aprender a gestionar el estrés.
a tomar ese volante, de ese control de su vida emocional. Entonces, lo primero que quiero decirles es que el estrés no siempre es negativo. Hay unos tipos de estrés que pues depende, el estrés depende de la respuesta o depende de todo lo que yo, la interpretación que yo haga frente a una situación que me pase, ¿sí? Entonces, es una forma, es natural que frente a situaciones que nos puedan generar tensión, nosotros nos sintamos desbordados o en tensión, ¿cierto? Pero digamos que lo que hace la diferencia es que cómo lo interpreto yo y si yo considero que tengo los recursos necesarios para afrontar esa situación que yo puedo sentir como amenazante o como desafiante. Entonces, esto no es bueno ni malo, digamos que no es bueno ni malo, depende cómo cada uno de ustedes puede interpretar eso que les está pasando. Y si ustedes sienten que tienen las herramientas para afrontarlo, entonces es una interpretación finalmente. Pasamos a la otra presentación, a la otra, Laura, gracias. Entonces, lo primero es que el estrés, digamos que fue conceptualizado por Hans Selye en los años 30, por allá hace tiempo, y se denominaba como un síndrome de adaptación general, porque tiene que ver qué tan adaptativo soy yo, cuánto soy capaz de adaptarme o no a alguna situación. Entonces, el estrés, el Hans Selye dice que hay dos tipos de estrés. Uno es el euestrés, que es un estrés positivo, el que nos activa para, digamos que para enfrentar algunos retos, es adaptativo, nos ayuda a prepararnos, ¿sí? Digamos que en ese tipo de estrés o euestrés se genera una adrenalina que es saludable, una adrenalina que te hace rendir, enfocarte, hacer, digamos, que las cosas sucedan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que estudiar para un examen o hay un reto laboral que nos sentimos presionados, pero que el mismo estrés nos lleva a organizarnos mejor, a esforzarnos para lograrlo. Cuando debo socializar algo con un jefe, de pronto tengo un reto y siento mariposas en el estómago, pero me quiero preparar porque quiero dar lo mejor. Entonces, ahí estamos hablando de un estrés positivo, que es a nivel neuroquímico va generando una adrenalina que hace que es propulsiva, es decir, que nos activa para enfrentar las situaciones. Hay otro tipo de estrés que es el estrés diestrés o el estrés negativo, y aquí es donde empezamos a ver que cómo ese tipo de estrés empieza a afectar el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque es un estrés. ¿Por qué le decimos estrés negativo? Porque se vuelve crónico, ¿sí? Porque es prolongado, porque la persona siente, digamos que todo el tiempo está en esa tensión. Entonces aquí es donde la persona se siente abrumada, se empieza a afectar el equilibrio físico y el equilibrio mental. ¿Por qué? Porque el sistema de alerta del cuerpo permanece encendido todo el tiempo, ¿cierto? Y nuestro cerebro no está diseñado para que estemos en alerta permanente. Entonces, digamos que el cerebro se ve afectado y se empieza a hiperactivar. Entonces, digamos que en cierta medida es como si el cerebro se desconectara todas las zonas de nuestro cerebro. Entonces, se empieza a hiperactivar la amígdala cerebral, que es la que se encarga de como de recibir las amenazas. Y también se empieza a desconectar nuestra corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta que está aquí en esta región, la que nos ayuda a tomar buenas decisiones, a controlar los impulsos, la que nos ayuda a pensar con claridad. Entonces, en este punto, cuando ya el estrés se vuelve crónico, es decir, mantenido, al desconectar esa corteza prefrontal, la persona se empieza a irritar, se pone más sensible, se vuelve más impulsiva, tiene poca energía, siente que a veces empiezan con unos bajones emocionales que no sabe qué le pasa, que es que estoy afectada emocionalmente, pero no sé qué tengo. Entonces empieza a ver como digamos que un cansancio emocional, como un cansancio existencial. O también la persona empieza a ver, digamos que algunas afectaciones de sueño, se afecta el sistema inmune, entonces puede dar muchas gripas, muchas infecciones, alergias,
Como se desconecta la corteza prefrontal, el procesamiento cognitivo también empieza a afectarse, todo lo que tiene que ver con atención, concentración, memoria, el estado de ánimo, por la hiperactivación de la amígdala, que es la que nos genera como esa tensión, también se afecta la energía vital y en general el bienestar de la persona. Entonces, digamos que ese estrés tiene que ver, por ejemplo, cuando tenemos una presión laboral crónica, sin un reconocimiento de límites, cuando la persona siente que no da abasto, que tiene mucho trabajo, que no llega a la casa y no se puede desconcentrar del trabajo, se acuesta a dormir y sigue pensando, no duerme o está en una fase, digamos que medianamente ligera del sueño y sigue pensando y pensando y como que sigue trabajando. Entonces, digamos que ahí estamos hablando de una hiperactivación de la amígdala cerebral que empieza a generar todas estas situaciones. O personas que de pronto tienen problemas económicos persistentes, entonces está todo el tiempo como con preocupación en el futuro, no se logra concentrar, hay la poca energía, digamos que hay muy poca energía vital, permanece triste y preocupada. Entonces, cuando las personas tienden a estar, digamos que en ese euestrés, que es el estrés crónico, que es el estrés que inflamatorio, ¿por qué? Porque es que está involucrado varias regiones del cerebro. ¿Lo podemos pasar, por favor? Entonces, ese estrés crónico, ese estrés inflamatorio tiene unos componentes biológicos, ¿cierto? Entonces, estas personas, digamos que empieza a producir una cantidad de cortisol, una cantidad de sustancias neuroquímicas inflamatorias que hace que la persona viva en mucha tensión. Entonces, digamos que muchas veces las personas que están estresadas se quedan sin energía. ¿Por qué? Porque el cerebro consume un exceso de glucosa. Entonces, glucosa y oxígeno. Entonces, cuando nosotros estamos preocupados, se enciende la red neuronal. La red neuronal es digamos, el piloto automático que todos tenemos y es que estamos pensando en mil cosas que usted está en silencio, se está bañando, está pensando en muchas cosas, tengo que hacer esto, hacer lo otro, usted va y vuelve. Entonces, digamos que en los budistas se le decían la mente del mono, porque es pensar en una cosa, en la otra, en el presente, en el futuro, en todo lo que tiene que hacer, en todo lo que no ha hecho. Entonces, cuando una persona está en ese estado, que es red neuronal, se empieza a consumir más o menos el 85% de la glucosa cerebral. En cambio, cuando usted ha tenido un día de mucho trabajo, que usted no tiene demasiado esfuerzo físico, está muy concentrada en algo, tiene que entregar un producto y usted simplemente se consumió el 25% de su glucosa. Entonces, por eso es que una de las características de ese estrés es como ese cansancio, esa fatiga, que la persona se acuesta y todavía como que no alcanza a reponerse, porque es como si, digamos que las personas que manejamos, como si usted estuviera en primera todo el tiempo. Entonces, el cerebro se empieza a agotar también, generando una cantidad de situaciones fisiológicas. Bueno, aquí hablamos de los orígenes del estrés. Bueno, dice, pero ¿qué pasa pues? ¿Uno por qué se estresa? Sí, porque hay unos orígenes que tienen que ver con la parte biológica. Entonces, aparece la amígdala cerebral, el eje HHA, que es hipotálamo, hipófisis, y las glándulas adrenales. Entonces, todo esto se hiperactiva frente a las situaciones de amenaza. Entonces, esa activación hace que se libere cortisol, adrenalina, noradrenalina y una cantidad de neurotoxicidad cerebral que empieza a dañar estructuras como el hipocampo, la memoria, la regulación emocional y la salud física. ¿Qué tiene que ver el estrés con la salud física? Porque muchas veces la salud se afecta. Empiezan a aparecer alergias, empiezan a aparecer migrañas, situaciones de gastritis, de colon, de cansancio, una fatiga crónica. Entonces, es porque nosotros estamos a través de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, estamos conectados a través del nervio vago que cruza toda nuestra columna cerebral, desde el sistema nervioso, y por toda la columna cerebral está el nervio vago. Entonces, demasiado neurotoxicidad cerebral hace que se baje el tono vagal y pues todo está hiperconectado. Entonces, por eso muchas veces, pero ¿qué
¿Qué pasa que hay una migraña? ¿Qué pasa que hay una alergia? ¿Qué pasa que a otro le tiembla el párpado? Entonces, es porque estamos conectados, nuestro cuerpo está completamente conectado. Entonces, al liberar todas esas hormonas, hay neurotoxicidad cerebral y hay toxicidad e inflamación en todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, es importante que sepamos que la parte emocional y la parte física está muy conectada con nosotros. O sea, nuestro cerebro nos impacta, el estrés impacta directamente todo, no solamente cómo me estoy sintiendo, no solamente si esto me generó tristeza o me generó mal genio. A nivel global impacta todo nuestro cuerpo. Seguimos, Paula. Hay otros factores que son psicológicos y sociales. Entonces, esos factores tienen que ver con unos estresores internos que se relacionan con el miedo. Entonces, ¿por qué internos? Porque son de nosotros, somos nosotros mismos los que nos hablamos, estamos pensando, digamos que con unas gafitas del temor o de miedo al futuro, tenemos miedo de que nos pasen cosas malas, digamos que la persona está hiperactivada. Eso tiene que ver también como las personas digamos que tiene que ver con esas percepciones subjetivas de amenazas, ¿sí? Que nos quitan la paz. Entonces, por ejemplo, el diálogo interno. El diálogo interno es algo que tenemos que cuidar muchísimo, porque usted qué piensa, usted cómo piensa. O sea, nosotros cuando estamos haciendo, no sé, tenemos mucho ruido neuronal y que tiene que ver con la rumiación mental. ¿Qué es la rumiación mental? Las vacas rumian, todo el tiempo están masticando, masticando. Entonces, nosotros también rumiamos mentalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Rumiamos y no rumiamos lo que nosotros, ojalá rumiáramos cosas buenas, pues como, ay, qué rico ese paseo, como me lo fue de bien en ese paseo, yo como soy de buena esposa, ay, mi hijo tan inteligente. No, usted normalmente rumia lo que le preocupa, lo que lo angustia, lo que le genera tensión, lo que le genera miedo. Entonces, ese estar sobrepensando las cosas también hace parte, eso se va volviendo también un factor psicológico interno que hace que usted esté en estrés. Entonces, aquí hay que diferenciar que pues a veces tenemos muchos pensamientos catastróficos, expectativas autoimpuestas, no, yo no soy capaz, yo no sirvo para eso, es que nada es suficiente, o nos victimizamos y es que a mí nadie me quiere, y es que entonces todos esos pensamientos van generando un diálogo interno que invalida, que juzga, que critica y que también hace una activación a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces tenemos que cuidar mucho cómo nos hablamos, qué nos decimos, cómo nos tratamos a nivel en esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es literal, es decir, cuando usted se imagínese que vamos a exprimir 3 limones o 4 y vamos a hacer un vasadito, un shot de limón, le echamos sal y glu, 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 nos tomamos y nos chupamos ese limón con sal. Muchas personas sienten que salivan al pensar en chuparse un limón con sal. Entonces, eso no es real, pero hace que se activen unas glándulas, una región en tu cerebro que hace que tú salives. Lo mismo pasa frente a situaciones que cuando usted sobrepiensa o tiene, digamos, unos pensamientos catastróficos o invalidantes hacia usted mismo o una percepción suya distorsionada o usted se siente insuficiente o se siente víctima. Entonces, eso también va generando una cantidad de sustancias que se van activando en el cerebro, entonces se van volviendo unos factores psicológicos, pero también biológicos. Entonces, eso se va volviendo el cóctel perfecto para desarrollar una cantidad de enfermedades, de patologías y bueno, y demás. Entonces, como para ir eso es el cóctel perfecto para una afectación física, emocional y mental. ¿Listo? Seguimos entonces. Bueno, entonces también es importante que todos reconozcamos que hay unas señales como unas alertas rojas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el estrés no siempre grita, a veces nos susurra, a veces nos manda señales sutiles, pero como estamos tan ocupados, no escuchamos, no escuchamos nuestro cuerpo y nos acostumbramos a estar enojados, nos acostumbramos a que nos irritemos fácilmente, a que no durmamos bien, a que nos levantemos cansados, a estar tristes. Entonces vamos naturalizando, nos acostumbramos a la gastritis, al colon inflamado.
vamos naturalizando una cantidad de señales que nuestro cuerpo nos va dando y que nos están dando como unas señales que son unas banderitas rojas que tú es importante que debas aprender a reconocer, ¿cierto? Entonces hay unas señales que son señales físicas y que hacen alusión a los dolores, puede ser dolores de cabeza frecuentes o migrañas, tensión muscular. Muchas veces acá hay personas que, digamos que esa tensión muscular se da especialmente en el cuello y en la espalda. ¿Por qué? Porque cada vez los invito a que se observen mucho, a que hagan mucha conciencia. Cada vez que usted está estresado, usted se tensa, empieza a apretar. Hagan conciencia en este momento y suelten un poquito su espalda. Suelten, envíenle ese mensaje a su espalda de que se suelte. Entonces, cuando uno hace conciencia, ve, está como apretada. Entonces, así, y nos acostumbramos a ir tensos por todo el día, ¿cierto? Entonces, vamos naturalizando unas posturas con tensiones musculares que van afectando el cuello y la espalda. Entonces, después dice, ay, no es que tengo una contractura, es que tengo esto. Bueno, lo otro que se empieza a afectar también es el sueño. Entonces, el sueño, muchas veces la persona dice, ah, no, es que a mí me da mucha dificultad dormirme. Ah, no, es que yo no sé, yo tengo varios despertares en la noche. No, es que yo escucho todos los ruidos, yo me doy cuenta de todo, pero yo duermo, ¿cierto? Entonces, claro, eso no es normal que usted se dé cuenta de todo. Hay que entrar en las fases REM profundas del sueño que ahorita les voy a explicar más al detalle. Entonces, aparece la fatiga, los problemas digestivos a nivel fisiológico. Entonces, esas son unas invitaciones, digamos que a ir mirando esas pequeñas señales rojas que nos envía el cuerpo a nivel emocional. Personas que se irritan con facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Como cuando estamos estresados, nosotros, digamos que cambia como la corteza prefrontal se inhibe, que es como la que nos ayuda a regularnos, a relajarnos, a tomar buenas decisiones, a pensar las cosas con calma. Entonces, como está inhibida esa corteza prefrontal, la persona cambia la percepción de las cosas y digamos que empieza a percibir de manera más amenazante las cosas, entonces empieza a irritar o aparece tristeza sin causa aparente, una desmotivación permanente, que no, pues como que va en un piloto automático. ¿Cómo estás? Ah, bien. No, yo no soy ni bien ni mal, estoy ahí como plano, pero no es normal estar plano, ¿cierto? No nos acostumbremos a eso, como que, ¿no? Ahí pues como viviendo. Entonces eso son, digamos que se empiezan a dar ciertas desconexiones con la vida o una sensación de vacío, pérdida de control, agotamiento emocional, que tiene que ver con esas emociones, digamos que con esas señales emocionales. También ahí no, hablamos de las señales cognitivas, cuando se da como esa dificultad para concentrarnos, tomar decisiones, lo mismo, se desconecta la corteza prefrontal, entonces claro, se pierde, hay una pérdida de memoria a corto plazo, se dan pensamientos repetitivos y catastróficos, entonces empieza la persona a entrar en unos bucles que generan mucha más ansiedad, mucho más cortisol y una neurotoxicidad impresionante que empieza a ser afectada mucho, muy afectada. Hay otras señales conductuales también que, pues, digamos que las personas empiezan a aislar. Ya primero disfrutaban de ir a una reunión y dicen, ay, no, yo no veo a la hora que llegue el fin de semana para estar acostada todo el día. Si por mí fuera, yo me encerraba de viernes a domingo y salgo el lunes a trabajar. Entonces ya pierde como, ya prefiere quedarse acostada, ya se empieza a aislar de su red social, se empieza a aislar de, digamos que hay unos cambios en el apetito. Cuando aparecen, digamos que esos cambios en el apetito, ¿qué pasa con el estrés? El estrés afecta digamos, la leptina o la grelina, ¿cierto? Entonces, la leptina, digamos, cuando se afecta la leptina, la persona no tiene ganas de comer. Dice, ay, no, se me quitó el apetito, no, yo no quiero comer, no me pasa la comida, como que no me provoca, ¿cierto? Como un taco acá, como que, ay, no, yo no estoy comiendo, güey. O también el estrés puede hacer que se afecte la grelina. Y la grelina es cuando la persona le da por comer y comer y comer. Entonces, esos son, digamos que son unos receptores que envían la señal al cerebro de saciedad, ¿cierto? Entonces, si se afecta esa grelina, la persona dice, no, pero es que acabé de almorzar y quiero un dulce, llega la noche y yo soy como que ya comí, pero que quiero algo más, como que quiero otra cosita, como que me quedo huequito, como que quiero comer y comer. Entonces, claro, es por eso mismo, porque el estrés hace que se afecten esa leptina o esa grelina. Entonces, se empieza a generar un cambio en el apetito.
Otras señales o alertas rojas que podemos ver es esa dificultad para organizarse. Entonces la persona empieza a posponer. Ay, bueno, sí, yo voy a hacer esto, no lo hace. Ay, no lo hice, no, mañana lo hago, mañana. Y eso empieza a ser un generador de tensión impresionante y de ansiedad. ¿Por qué? Porque si no lo hace y aparte de eso tiene un diálogo interno que se invalida y se da muy duro usted mismo, entonces eso genera una tensión y eso es un factor psicológico interno muy fuerte. A veces uno mismo, sin querer, uno mismo es un factor detonante de estrés y ansiedad impresionante, que precisamente eso es lo que queremos hoy con esta charla, de que ustedes lo vean, de que ustedes lo hagan con conciencia, ¿cierto? Bueno, entonces también en esas conductas aparece el consumo de cafeína, de comida, de cigarrillos, de alcohol, bueno, una cantidad de consumo de cosas que, por ejemplo, lo que les decía ahora, cuando estamos rumiando o estresados, nuestro cuerpo consume mucha glucosa, entonces el cuerpo le manda, el cerebro le manda la señal al cuerpo de que necesita comer algo rápido, entonces por eso da el antojo del chocolate, de la galleta, del pastel, o sea, usted no le dice, ay, no, qué rico comerme una ensalada o comerme una frutica, no. Usted en medio del estrés dice, no, yo quiero un pastelito, yo quiero un pastel de arequipe, unas papitas, entonces, o un dulce, un helado. Entonces, es por eso, porque digamos que el cerebro envía esa señal de dame glucosa rápido que necesito glucosa. Entonces, y la glucosa también hace que se genere mucha más tensión a nivel cerebral. Bueno, seguimos. Entonces, no todas las personas, cuando hablamos, hay unos, digamos, hay unos modelos de afrontamiento de Lazarus y Folkman, ellos son unos autores que proponen que el estrés no es una reacción automática, ¿cierto? Sino que es un proceso de evaluación y respuesta. O sea, yo no me estreso, ay, sí, ya, no. Para que usted se estrese, usted primero tiene que hacer una evaluación de eso que está pasando y tener una respuesta, ¿cierto? Entonces, no es tanto lo que ocurre, sino cómo interpretamos lo que ocurre y cómo lo enfrentamos. Entonces, ahí es donde vemos por qué a unas personas les genera estrés unas cosas y a otras no, ¿cierto? Entonces, ahí vemos por qué el estrés es un asunto que tiene que ver con los modelos de afrontamiento. Entonces, cuando las personas creen que tienen la capacidad de afrontar las situaciones, la capacidad que tienen los recursos emocionales, que tienen los recursos para transitar esas situaciones de estrés, digamos que la percepción frente al evento estresante no es tan desbordadora, pues no lo desborda tanto, no lo agobia tanto. Entonces, se presenta una situación, la persona hace la valoración y se da una respuesta, ¿cierto? Entonces, digamos que estos autores dicen que las estrategias de afrontamiento son cómo nosotros afrontamos o enfrentamos las situaciones, lo que nos pasa, y tiene que ver con pensamientos, con emociones y conductas que se utilizan y que muchas veces son conscientes o inconscientes, ¿cierto? Estrategias que utilizamos frente a lo que percibimos como estresante o como algo que nos pueda generar presión. Entonces, aquí eso es clave para que podamos ver que cuando nosotros hacemos conciencia, podemos empezar a cambiar las cosas. O sea, cuando nosotros vamos en automático es más complejo, ¿cierto? Entonces, por eso, qué rico que ustedes hoy puedan tener digamos que empezar a ser conscientes de que, yo qué estrategias de afrontamiento estoy utilizando. ¿Podemos seguir? Entonces, hay unas estrategias de afrontamiento que son adaptativas y otras desadaptativas. Entonces, las estrategias de afrontamiento adaptativas son esas estrategias que ayudan a resolver el problema, que nos ayudan a regular la emoción, que nos ayudan, es decir, todas estas estrategias a largo plazo reducen el estrés y consecuencias emocionales de manera eficaz y sostenida, ¿cierto? Entonces hay unas estrategias que se centran en el problema. Entonces, por ejemplo, se centran en el problema y ayudan, digamos que a aumentar la sensación de control y de eficacia. Entonces ayuda como a que la persona esté más empoderada. Por ejemplo, cuando tienen que ver con cuando hay un problema, organizan un plan, buscan qué información necesitan para resolver la situación, piden ayuda. Entonces,
la persona no se queda como la víctima, como que no, ya esto me desbordó, yo qué voy a hacer, tampoco se queda en la queja, sino que busca ayuda y busca la forma de resolver esa situación. Entonces, eso que hace con la persona aumenta la sensación de control y eficacia, de decir, bueno, yo soy una persona empoderada, yo puedo con esto. Entonces, es como frente a, no sé, un cambio de casa. Una persona está muy estresada porque se va a mudar de casa. Entonces, mirándolo de una manera adaptativa, dice, bueno, no, voy nos vamos a cambiar, nos vamos a organizar, vamos a empacar todo de manera que no se nos dañe, entonces empieza a generar como un plan, ¿cierto? Empieza a pedir ayuda, a quién tengo que llamar, quién nos va a ayudar, empieza como a enfrentar esa situación de manera más propositiva. Otra persona dice, no, qué pereza, qué aburrimiento, esto no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? No es, no es la mudada en sí, sino es cómo esa persona está enfrentando esa situación, ¿cierto? ¿Qué estrategias? ¿Se paraliza o se queda en la queja o se queda, qué pasa ahí, ¿cierto? Entonces eso ahí es lo adaptativo o lo desadaptativo. Hay otras estrategias que están centradas digamos que centradas en la emoción y se encargan de, pues, como de regular esa emoción de una manera saludable. Entonces, son estrategias que disminuyen el malestar emocional y fortalecen la resiliencia, fortalecen como esa capacidad para recuperarse de las situaciones que puedan estar pasando. Entonces, por ejemplo, respirar de manera profunda, hacer conexión emocional, hacer una reevaluación positiva de las cosas. Entonces vuelvo al ejemplo de la mudada, pues no, qué pereza, una casa nueva, yo ya conozco este sector, cuando usted lo piensa de manera más adaptativa, pues es que rico, un cambio, vamos a oxigenar, voy a tener otras posibilidades de conocer, de socializar con otras personas, y lo enfrenta a decir, sí, una mudada es algo fuerte, me tengo que preparar porque genera mucha tensión, pero sí, lo voy a hacer, qué rico, y lo enfrenta de manera adaptativa. Bueno, hay otras estrategias donde buscan apoyo social. Entonces, la persona busca hablar con alguien, ir a terapia, compartir las emociones. Entonces, siempre que estemos, digamos que una buena estrategia es cuando buscamos a alguien que tengamos confianza y poder nombrar eso que sentimos. Cuando nosotros nos permitimos hablar de lo que sentimos, hablar es una forma de liberar esa tensión emocional. Entonces, la narrativa, el hecho de que tú expreses lo que te hace sentir mal, la situación que estás pasando, lo que te está desbordando, el hecho de expresar hace que tú liberes un poquito. Es como cuando usted está en la olla a presión, está así a punto tiene mucho vapor, pero usted le sube el aire, entonces digamos que es una forma de bajar la tensión emocional. Y también hay otras que tienen que ver con el cuidado personal, que también está, como les digo, la parte física es supremamente importante, estabilizar el cuerpo, proteger el sistema nervioso, entonces entre eso está dormir, hacer ejercicio, alimentación balanceada y todo lo que ya sabemos cómo es importante que busquemos digamos que ese equilibrio entre todas todas esas regiones o todas esas áreas nuestras. Pasamos, por favor. Bueno, también hay unas estrategias desadaptativas. Muchas veces, muchas de estas estrategias son inconscientes o las hacemos conscientes, pero nos preocupamos, pero no nos ocupamos, ¿cierto? Como dicen por ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esas estrategias desadaptativas alivian de forma momentánea, pero mantienen y agravan el problema a largo tiempo. Entonces, tienen que ver con la evitación, por ejemplo. Una de ellas es la evitación. La persona ignora el problema, empieza a procrastinar, evade las responsabilidades, entonces pues como que después lo hago, no, aquí no pasa nada, se hace loco, entonces eso que aumenta el estrés acumulado, baja la productividad. Otra estrategia tiene que ver con la negación, no pasa nada, minimiza los síntomas, evita pedir ayuda, no, yo no le voy a decir a nadie, no, eso no es nada, pero internamente la persona está desbordada, dice, no, pues no. Lo que pasa es que, digamos que hay muchas personas que cuando entran en negación anulan la emoción. Y una emoción anulada, lo que usted no habla o no pone en palabra,
su cuerpo lo actúa o su conducta lo actúa de alguna manera, ¿sí? Entonces, de pronto hay algún malestar, hay alguna situación que la tiene tensa y en lugar de nombrarlo con la persona de manera asertiva, de pronto se anula la emoción. Entonces, ay, ¿te pasa algo? No, a mí no me pasa nada. Pero la persona por dentro está con ese malestar. Entonces, claro, anula la emoción y ahí es cuando se cronifican los malestares y se retrasa como digamos que la intervención, empieza como de un momento a otro, empieza como a somatizar cosas, ¿sí? Lo otro son conductas de escape que tienen que ver con comer en exceso, fumar, consumir alcohol, el exceso de pantallas que también muchas veces la pantalla genera dopamina instantánea. Entonces, claro, esas conductas de escape nos van a generar dependencia emocional o dependencia psicológica y empeoran la salud física y emocional. Entonces, digamos que empieza el consumo de licor, el consumo de drogas o comer en exceso, y esa es una forma de el cerebro tener una dopamina instantánea. Entonces, claro, por eso cada vez que le das esa dopamina instantánea, pues el cerebro te pide más y más porque se activan. Al activar la dopamina instantánea, se activan digamos que esas regiones cerebrales de todo lo que tiene que ver con las adicciones. Entonces, vemos hoy en día una cantidad de personas que donde llegan están mirando el celular, o sea, todo el tiempo, están en una sala de espera que usa el celular, están haciendo un trabajo porque tienen que presentar un informe, pero llevan 2 minutos, tienen que estar mirando el celular. Entonces, ¿eso por qué? Porque se activan las mismas regiones del cerebro que generan la dependencia. O sea, los circuitos cerebrales que se activan con las drogas, se activa también con el alcohol, con el cigarrillo, con el exceso de café, el exceso de glucosa y demás. Otra forma desadaptativa de regular esa emoción es también gritar, agredir, culpar al otro, no responsabilizarse. Entonces, o también tiene que ver con eso, daña las relaciones interpersonales y retroalimenta el estrés, se vuelve como un vórtice donde se va alimentando y alimentando de estrés, de fatiga, de tensión emocional. Entonces, va a desbordar al paciente de alguna manera. También está la rumiación o sobrepensar las cosas, donde la persona le da vueltas al problema, pero no busca soluciones, no se ocupa de la situación. Entonces, esto también aumenta la ansiedad y el pensamiento, pues, digamos que bloquea como el pensamiento claro. Entonces, todas estas estrategias son comunes cuando no se cuenta con recursos emocionales suficientes, cuando la persona siente que la sobrepasa le sobrepesa esa situación, que sobrepasa pues como cualquier situación que le llegue, ¿cierto? Entonces, aunque alivia momentáneamente, es un sabotaje que se está haciendo también a largo plazo frente al bienestar, ¿sí? Al bienestar emocional. Entonces, aquí la buena noticia es que, podemos pasar la próxima, por favor. La buena noticia es que las estrategias de afrontamiento se pueden entrenar, ¿sí? A ver, usted puede decir, no, es que yo no tengo estrategias de afrontamiento, pero no, finalmente usted lo puede entrenar. ¿Por qué? Porque es que el cerebro se puede entrenar y las estrategias también, pero las adaptativas, ¿cierto? A eso se le llama neuroplasticidad cerebral. Lo que tú practicas se fortalece. Entonces, si tú practicas reactividad, si tú practicas ser reactivo, procrastinar, eso se va fortaleciendo. Pero si tú practicas la pausa, la atención, la respiración, la gratitud, te vuelves más autorregulado. ¿Por qué? Porque es que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales. Lo que, digamos que todo eso se da a lo largo de nuestra vida. Entonces, eso es digamos que es un mito donde dicen, no, es que ya el loro viejo no aprende a hablar. No, es que ya mi mamá es así, así moriré. No, yo ya muero así, yo ya no. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar todo lo que queramos cambiar gracias a la neuroplasticidad, porque anteriormente se creía que, pues, que el cerebro ya a los 25 años quedaba como quedaba. Ya no, ya eso ya está muy revaluado. Perdón. Entonces,
Cuando nosotros tenemos nuevas formas de reorganizar otras conexiones neuronales para actuar diferente, eso significa que incluso después de tener experiencias difíciles, nuestro cerebro aprende nuevas formas de responder. Entonces, al practicar herramientas de afrontamiento adaptativas, no sé, la meditación, la reestructuración cognitiva, que tiene que ver con esa reestructuración, es cómo veo yo las cosas desde el otro punto, ¿cierto? Entonces, entender de que las cosas no son solo como yo pienso, no son solo como yo creo. ¿Por qué? Porque si yo, en este momento yo estoy en este lugar, yo estoy viendo una pantalla, pero si yo me hago al otro lado, pues probablemente empiece a ver la ventana que está detrás de mí. Entonces, eso mismo, cuando yo entiendo eso, esa reestructuración cognitiva, es decir, poder ver las cosas de una manera distinta, no, algo que nos puede generar tensión, ve, pero es que mi jefe, ¿por qué me habló así? Mi jefe, pues, no, pero usted puede decir, ve, quizás tuvo un mal momento y, no sé, me habló de una manera, no me lo tomo personal. Entonces, es como tú cambias la interpretación de una situación. Entonces, eso también va generando, cuando tú practicas la regulación emocional, el perdón, la autocompasión, todo esto va fortaleciendo rutas neuronales que se asocian con la calma, con la empatía, con la resiliencia. Cuando usted practica hablarse con amor, hablarse con empatía, porque si usted es de los que se habla donde se invalida, si usted a través de su lenguaje usted mismo se juzga, se critica y se da palo o tiene unos niveles de autoexigencia, pues la invitación es que los empiece a cambiar, que todo esto con la práctica va generando nuevas rutas neuronales y que hace que nos volvamos cada vez más resilientes, ¿cierto? Vamos preparando el cerebro para enfrentar mejor todas las situaciones que nos pasan, ¿cierto? Y esa es la resiliencia. Cuando tú sales fortalecido de alguna situación, es decir, la capacidad para tú reponerte frente a la tensión, para que una situación que te pueda estar desbordando no te afecte de una manera tan abrumadora, simplemente puedas tú, frente a esa situación, poder recomponerte. Y desde las neurociencias está comprobado que eso no se hereda, eso se entrena. Y cómo es como cuando tú quieres aprender a nadar, ¿tú cómo aprendes a nadar? Nadando. Entonces, la resiliencia se va desarrollando con la interacción, con la adaptación que cada persona hace de su ambiente. Cuando va resolviendo conflictos, cuando va afrontando la adversidad, cuando todo eso va creando una mayor competencia para la resiliencia. Entonces, no es sino cuestión de afrontar de manera positiva, de sobreponerse. Ojo, que la resiliencia no es aguantar, ¿sí? La resiliencia se va cultivando cada día en lo cotidiano y es una elección consciente, donde tú eliges responder de manera diferente, donde tú eliges como que, bueno, ponerte un poquito, regularte, me voy a calmar, me voy a serenar, voy a respirar. Y ahorita vamos a hablar de ese autocuidado. Pasamos, por favor. ¿Por qué? Porque dice, bueno, y todo eso tan bonito, pero todo eso, ¿cómo lo hacemos? Es que eso a mí me cuesta tanto, es que yo eso es tan difícil, porque es que yo soy así, y porque, claro, porque es que, digamos que lo primero que tenemos que entender es que todos tenemos cimientos emocionales. Entonces, frente a esos cimientos emocionales, hay unos que son muy adaptativos, otros que son muy desadaptativos, pero vamos a ir con estrategias, pequeñas estrategias que le puedan a usted generar, digamos que, acciones de autocuidado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El autocuidado tiene que ver con sostener una salud física y mental en el tiempo. No es una acción que, ay, hoy me voy a autocuidar y ya no. Es algo que se hace diariamente, ¿cierto? Y previene el agotamiento, el estrés y nos permite siempre estar como muy saludables. Entonces, hay unas dimensiones que tienen que ver con la dimensión física del autocuidado. Entonces, el cuerpo es la base de su bienestar. Si usted no cuida su cuerpo, pues lo demás se va a desregular también. Un cuerpo agotado, malnutrido, nos va a enviar señal de peligro, señal de estrés, todo eso aumenta el estrés y baja la capacidad de autorregulación, la parte cognitiva y emocional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para cuidarnos es dormir bien, ¿cierto? Entonces, dormir bien es fundamental para la regulación
cognitiva y para la función emocional, ¿cierto? Pero cuando nosotros no dormimos bien, somos improductivos, estamos irritables. ¿Por qué hay que dormir bien? Y no es que el hecho de que usted esté en una cama acostado no quiere decir que usted está durmiendo, porque es que dormir bien es poder entrar en la fase del sueño REM, que es el sueño reparador. Entonces, ¿qué pasa cuando yo entro en el REM? Mi cerebro empieza a generar una detoxificación pues como nosotros siempre durante el día estamos produciendo, y más si estamos estresados, una cantidad de residuos metabólicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar, dormir de manera adecuada, tener un sueño profundo, reparador, donde tu cerebro se detoxifica, es decir, empieza como a limpiar toda esa cantidad de neurotoxicidad cerebral que se va acumulando en el día. Uno de los asuntos que de pronto impide que la persona entre en el sueño reparador tiene que ver con el celular antes de dormir. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas tienen el hábito de mirar el celular y ponerlo en el nochero y que no, ahora sí, me voy a acostar porque ya pasé mucho tiempo en el celular. Ya, no, ¿qué pasó aquí? Ya llevo una hora, llevo hora y media, no, ya me trasnoché. Entonces, ¿qué pasa cuando usted usa el celular o la pantalla antes de dormir? Eso retrasa los procesos de melatonina. Y la melatonina es fundamental para que usted pueda tener un sueño reparado, ¿cierto? Entonces, para que usted pueda detoxificar. Y un sueño reparador, ¿qué quiere decir? Pues un día tranquilo, energía, tiene mayor enfoque porque hay buena conexión, buena procesamiento cognitivo y eso hace parte del cuidado físico. La alimentación balanceada, es importante tener nos dicen, sí, alimentémonos bien, claro. Una dieta rica en fibra genera mayores niveles de serotonina. Y es un neurotransmisor que es clave para estar serenos, para estar en calma. Es también importante que nos hidratemos, porque nosotros tenemos en nuestro cerebro ondas cerebrales que cuando no nos hidratamos se empiezan a activar unas delta. Ustedes han notado que cuando hay personas que cuando tienen hambre empiezan a darles como que les da estrés, como que les da ansiedad, como que les da mal genio, ¿cierto? Entonces, eso es porque se le activan las deltas temporales, unas ondas cerebrales que tenemos acá en esta región. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no tomas suficiente agua o cuando comes demasiada harina, demasiados dulces, estas ondas temporales también se activan y la persona se vuelve ansiosa, irritable. Lo que pasa es que usted no lo asocia con eso, no lo asocia porque cuando usted tiene sed, ya su cuerpo está deshidratado. O cuando usted se comió un helado y la pizza y el postre y es una cosa, no quiero decir que es que no, nunca lo vamos a hacer, pero cuando ya es una constante, entonces esas ondas cerebrales viven hiperactivadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuidar, esas son claves del autocuidado que debemos de tener, ¿cierto? También acudir a los chequeos médicos normales. Digamos que otra región o otra dimensión del autocuidado es el cuidado emocional. Entonces, ¿por qué? Porque hay que reconocer o hay que reconocer las emociones, validarlas, no evitarlas para evitar el malestar y la ansiedad. Entonces, digamos que el manejo saludable de las emociones nos permite amortiguar el efecto del estrés y tomar buenas decisiones. Entonces, cuando estamos, digamos que desbordados, nos puede servir mucho tener un diario emocional. Entonces, escribir a mano. Cuando escribir, piénsenlo como cuando yo escribo, es como cuando estoy sacando la basura de la casa. O sea, todos tenemos que sacar la basura de la casa, ¿cierto? Porque si usted no la saca, pues ¿cómo va a ser eso de impresionante? Entonces, escribir, metafóricamente hablando, es como cuando tú sacas la basura de tu casa, que te permite liberarte, pero esa escritura debe ser a mano. ¿Por qué a mano? Porque a mano se conecta con una región del cerebro de la narrativa que hace que tú te sientas mejor, ¿cierto? Entonces, cuando esa región de la narrativa, lo mismo cuando tú hablas de lo que te está pasando, conectas con una región de la narrativa que al nombrarlo o al escribirlo hace que tú te sientas mejor y que liberes como esa carga emocional. Entonces, tener prácticas de respiración consciente y profunda. Entonces nos dicen, no, respire para que no se estrese, pero eso suena como un cliché. Pero ¿por qué tenemos que respirar? Porque cuando tú respiras de manera consciente, es decir, diafragmática, ¿qué quiere decir? Que cuando usted inhala, se infla su estómago y cuando exhala,
es como si usted se desinfla. O sea, imagínese que tiene un baloncito en el estómago y que cuando usted inhala, se infla y cuando exhala se desinfla. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no respiran de manera correcta y hacen, entonces respiran y como que solamente llevan el aire acá, entonces no lo pasan por todo el pulmón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú no llenas el pulmón completamente de oxígeno y solo le llega un poquito porque no respiras bien, el sistema, pues el cerebro en su sabiduría, ¿qué hace? No, pues yo necesito oxígeno para el corazón, para el sistema cardiovascular, para algunos órganos. Y si me queda un poquito de oxígeno, le envío por allá al sistema nervioso. Entonces, claro, el sistema nervioso vive hiperactivado, el tono vagal muy bajito y ahí es donde nos empezamos digamos que a estresar un poco más, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que respirar bien, para que el oxígeno, para que podamos tener oxigenación en nuestro sistema nervioso. Eso suena cliché, pero es importante que ustedes lo sepan porque es cierto. Bueno, ir a terapia, también está la parte cognitiva donde pues debemos identificar algunos pensamientos automáticos, lo que les decía ahora, esa rumiación, cómo nos hablamos, qué nos decimos, tenemos pensamientos repetitivos, cuidar esos pensamientos ayudan a mantener una visión flexible y realista de la vida, ¿cierto? Entonces, todas las personas tenemos unos sesgos de negatividad. Hay estudios que demuestran que vemos más fácil las cosas negativas. Entonces, cuando tú dices que no eres capaz, que no eres suficiente, que nadie te quiere, que no te va bien con las personas, que no socializas bien, entonces el cerebro tiende a buscar todas esas señales que confirman esos sesgos de negatividad, ¿cierto? Entonces nosotros podemos reprogramar eso. ¿Cómo? Pues pensando de manera diferente, siendo muy conscientes, porque es que nosotros no nos observamos. Lo otro que les decía es que tenemos que ser muy conscientes de hacia dónde se nos va la mente. Cuando usted esté triste, no quiere decir que es que es que ya estoy aquí y me poseyó la tristeza. No, es que no, eso no es así. La tristeza, ¿y por qué estás triste? No, es que estoy como bajoneado, venga, pero ¿qué es eso? O sea, dele un nombre a esa emoción. Usted está triste, está enojado, está frustrado. Entonces, cuando tú le puedes poner un nombre, tú lo puedes gestionar más fácil. Y cuando tú te das cuenta de qué es lo que sientes y vas un poquito más atrás de que, bueno, ¿cuáles fueron esos pensamientos que me hacen que me detonen esta emoción? Porque es que las emociones no se dan así, pues como que estoy aquí sentada y me poseyó la tristeza, no. O estoy aquí pues y me siento pues ya frustrada, no, es porque ¿qué es lo que la detona? Un pensamiento. Y muchas veces esos pensamientos son pensamientos inconscientes, no nos damos cuenta de qué pensamos y cómo lo hacemos, ¿cierto? También a nivel espiritual, unas prácticas de conexión, de gratitud, de conectar con la naturaleza. No tiene que ver nada con la religiosidad, sino que también hacer como lo que usted sienta que le da paz. Hay que cuidar también esa parte y recordando que el autocuidado no es una lista de tareas que debemos cumplir, sea todos los días, día a día, es una conexión con nosotros mismos, donde nos vamos a sentir, bueno, cómo nos sentimos, qué estoy sintiendo, qué emociones transité durante el día, cuáles fueron, no sé, qué puedo hacer para nutrirme hoy, para cuidarme, cuál de estas áreas siente usted que tiene descuidada, ¿cierto? Pasamos, por favor. Bueno, también hay unos ejercicios el ejercicio físico es fundamental, es clave porque pues se generan unas mioquinas que son el BDNF, que es un factor neurotrófico que ayuda pues a la recuperación neuronal, es como un abono cerebral que ayuda a la sinapsis, que promueve la buena comunicación entre las regiones cerebrales y es digamos que un gran potenciador. Y lo otro, que cuando hacemos ejercicio hay una mioquina que también se libera, que tiene unas propiedades antiansiedad y antidepresivas. Entonces, hacer ejercicio, porque esas sustancias van directamente, cuando yo hago ejercicio, las mioquinas van directamente al sistema límbico, entonces generan sensación de calma y también ayudan al deterioro cognitivo. Pasamos, por favor. Bueno, aquí está el tema de la respiración. Ya les expliqué por qué es que tenemos que respirar de manera consciente y profunda, entonces es la respiración diafragmática y también está cuando nosotros inhalamos por la nariz, inhalamos
exhala, perdón, hay dos formas de respirar. Tú inhalas por la nariz y puedes exhalar o por la nariz o por la boca. ¿De qué depende? Depende de que cuando exhalas por la nariz vas a activar el sistema parasimpático, es decir, cuando tú necesitas calma, cuando tú necesitas reducir la frecuencia cardíaca, disminuir el estrés. Entonces, si usted está muy estresado, acostúmbrese a respirar de manera pausada y tranquila, pero exhale siempre por la nariz. Exhalar por la nariz nos reconecta con la energía vital, ¿cierto? Y promueve el equilibrio y la estabilidad. Ahora, si usted está muy abrumado, si usted está en este momento de tensión, porque no quiere decir algo, o sea, está haciendo un trabajo personal y quiere como autorregularse y como que está muy estresado, inhale y exhale por la boca, ¿cierto? Esa nos permite liberar la tensión inmediata, más rápido, es como una especie de desahogo. Entonces, si la idea es calmar el sistema nervioso, exhalemos por la nariz lentamente. Y si la idea es liberar una emoción, vamos a exhalar por la boca. Esa es una herramienta, una técnica muy poderosa. Vamos, por favor, a la... Yasmín, qué pena interrumpirte, es que nos quedan 5 minuticos para finalizar la hora de la reunión, entonces para que lo tengamos en cuenta, o no sé si de pronto nos extendemos 5 minuticos más. Ok, perfecto. Sí, vamos ya vamos terminando. Sí, gracias Dale. por el tiempo. Me va pasando aquí muy emocionando hablando. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar la próxima, por favor. Bueno, también está la técnica de relajación muscular progresiva. Ustedes, si quieren, van a tener como toda esta información para que puedan practicarla. La visualización guiada también es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te imaginas, así como tú te imaginas cosas catastróficas y tu cerebro se estresa, tú también te puedes empezar a imaginar el momento más feliz de su vida. Empezar, cierra los ojos, evoca ese momento, lo siente, y eso empieza a liberar una sensación de dopamina, empieza a segregar unas sustancias neurocerebrales, pues a nivel cerebral, que te dan calma, que te dan serenidad. La meditación también es importantísima, es decir, desconexión. Esa meditación tiene que ver con esa desconexión de la red neuronal. Entonces te va a dar mucha calma, mucha serenidad. Pasamos, por favor. Bueno, y aquí hay otras técnicas que son muy prácticas también, de detenerse, de cómo está usted, cómo está su cuerpo, usted qué está sintiendo, dónde está sintiendo la emoción. Tiene que ver también con la reevaluación cognitiva, cómo puedo ver esto de una manera distinta. Salga a la naturaleza, expóngase al sol. El sol es una fuente, es un antidepresivo natural, el sol y el ejercicio. Practique la gratitud, siéntase agradecido, haga un ejercicio todos los días, porque se siente agradecido, 3 cositas nomás, ¿sí? Y eso va a hacer que usted empiece a generar una neuroquímica diferente, a trabajar en unas conexiones neuronales distintas. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, finalmente, también es importante que pues muchas de las cosas que nos suceden a nosotros podemos tener herramientas para prevenir, pero también es importante buscar ayuda. Cuando ustedes sientan que están desbordados, que necesitan, que eso no es suficiente, que no duermen bien, que están en una depresión, en una ansiedad constante, pues hay momentos en los que hay que decir, hay que tocar y decir, levantar la mano y decir, yo, aquí hay algo que me está pasando y necesito ayuda. Entonces, también es para que ustedes sepan que existe, nosotros tenemos un convenio calidad mental con el fondo presente, esto es para todos los empleados, donde pueden acceder a terapias de atención psicológica con una orientación de cognitivo-conductual o terapias de tercera generación para todas las situaciones emocionales que se puedan presentar. Pero también tenemos un entrenamiento de neurofeedback, que es el entrenamiento del cerebro a través de la retroalimentación neuronal. Es una técnica usada en casos de algunos trastornos y algunas afectaciones psicológicas. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, ¿para qué nos sirve el neurofeedback? El neurofeedback nos sirve para trabajar diferentes patologías como estrés, ansiedad, trastorno de déficit de atención, trastornos de alimentación, migrañas, dificultades del aprendizaje, Parkinson, trastornos de conducta, y que muchas de esas cosas
son generadas por emociones mal manejadas o por una desconexión que tenemos, por no escuchar esas pequeñas señales o esas pequeñas banderitas rojas, ¿sí? Pasamos, por favor. Y también el neurofeedback potencia las facultades mentales, como la atención, la memoria, la concentración, la creatividad, el aprendizaje. Pasamos, por favor. Muchas gracias. Bueno, y los beneficios, pues es un entrenamiento cerebral, pues todos tenemos actividad cerebral, es decir, nuestras ondas son alfa, beta, teta, gamma, ¿cierto? Entonces, cada onda en el cerebro ayuda a regular algo. Cuando esas ondas están desreguladas, es como cuando una emisora no está bien sintonizada. Una emisora que no está bien sintonizada no suena bien. Entonces, cuando a nosotros se nos desregulan unas ondas cerebrales, aparecen los síntomas. ¿Por qué? Porque hay unas ondas que ayudan a regular los niveles de tensión, de estrés, de ansiedad, otras que nos ayudan a estar concentrados, a tener sueño reparador, otras ayudan a tener un mejor procesamiento de la información, otras que nos ayudan a tener una buena salud fisiológica. Entonces, cuando esas ondas no están bien reguladas, aparecen los síntomas, toda clase de síntomas, que tengo estrés, tengo ansiedad, que el niño no aprende, que me irrito con facilidad, que estoy en una depresión, que, bueno, una cantidad, que tengo un problema de alimentación. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esa tecnología, es una tecnología de punta, con fundamentos científicos, con un respaldo a nivel de unas universidades muy prestigiosas, es un entrenamiento. Ya si ustedes desean mayor información, para todos los asociados es un asunto que lo podemos manejar con unas tarifas preferenciales. Bueno, y ya para terminar, pasamos por favor. Recuerden, bueno, aquí está la información para los que estén interesados, estamos en Laureles y atendemos también de manera virtual para los pacientes que de pronto nos vean de otras ciudades, también de manera virtual hacemos unas consultas. Recuerden que ustedes tienen la capacidad de tener el volante de sus emociones. ¿Podemos pasar, por favor? Toma el volante de tu bienestar emocional. Entonces, el cerebro cambia con lo que practicas. Cada vez que aplicas herramientas, estás entrenando el cerebro para la calma, hacer nuevas conexiones neuronales y para tener unas estrategias más adaptativas, para vivir más tranquilo, para estar más enfocado, más en balance a nivel mental y cognitivo. Entonces, somos un conjunto. Cuidemos el cuerpo, cuidemos la mente y cuidemos también, relacionémonos de una manera diferente con los otros, pero también con nosotros mismos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Aquí 2, 3 minuticos, de pronto si hay alguna pregunta para que alguien de pronto quiera hacer. Arturo Quintero. No sé si habilitamos el micrófono o lo escribes, no sé cómo, Laura, cómo... Buenas Sí, tardes. bueno, ya hay Arturo habilitó el micrófono, sí. Muchas gracias por la información, genial, genial. Tengo un problema y es que yo me despierto tipo 1 o 2 de la mañana, me acuesto tipo 11 de la noche y ya no puedo dormir. Yo le he echado cabeza si es que hay algo de estrés, si hay algo. ¿Qué hago para ocultar qué es lo que me está quitando ese sueño? Ok, Porque sí. Sí. hasta las 4 de la mañana vuelve a cogerme el sueño. Mira, te digo, el 95% de las alteraciones del sueño son temas de ansiedad, ¿sí? Entonces, muchas veces son personas que son, digamos que muy positivas o que de pronto no, aquí no hay nada, o sea, son muy adaptativas y a veces se corre el riesgo de que están anulando alguna situación. Entonces, ahí pues lo primero es tener una higiene del sueño, es decir, regula las pantallas antes de dormir. Hay unos ejercicios de respiración diafragmática y de tensión muscular donde tú empiezas a tensar todos los músculos y después los empiezas a relajar. Pero si sientes que ya esto es una situación que está desbordando, ya sí es importante que consultes porque puede ser una activación de tu sistema nervioso que ha sido sostenida durante mucho tiempo. Lo que pasa es que el estrés, tú puedes estar estresado por mucho tiempo y tú lo invisibilizas. Cuando ya aparece la alteración, no sé, del sueño o fisiológicamente el síntoma,
ya es porque lleva mucho tiempo y ya es algo que ya la persona dice, pero ¿por qué? ¿Qué será? Entonces no tiene que ser algo que estés viviendo precisamente en este momento, sino que pudo haber sido una sumatoria de muchas situaciones que empezó a generar este tipo de sobreactivación cerebral. Entonces, si ves que te está como desbordando esta situación, lo puedes consultar. Muchas gracias, Yasmín. La felicito. Muy buena exposición del tema. Gracias. Muchas gracias, Arturo, a ti por participar. Perdón, aquí en Bogotá no la puedo consultar. Aquí en Bogotá, yo hago, para las personas que están por fuera de Medellín, hacemos teleconsulta, pues hacemos pero también hay servicios que podemos hacer también a través de equipos remotos. Los que deseen mayor información con las compañeras de servicios sociales, o si alcanzaron a tomar un pantallazo de pronto de los teléfonos directamente, lo pueden hacer. Muchas gracias. O con el fondo presente también. Sí, señor. O con el fondo les dan toda la información. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, Laura. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Hola, buenas tardes. Marta, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ay, muy bueno. Me gustó mucho el tema que usted tocó. O sea, yo tengo pues una pregunta, ¿no? Porque me gustaría como una consulta. Mi hijo, mi hijo se cree que eres bruto. Él dice que eres bruto y se le metió en la cabeza que eres bruto. Pero él no es bruto, él es una persona muy inteligente. Entonces a mí me gustaría como que a él me lo trataran como en ese tema, porque él, a pesar de que él tiene 21 años, él ha aprovechado las oportunidades, los estudios y todo, pero él dice que le dificulta mucho aprender. Y pues le ha quedado en la cabeza que él es bruto, pero antes es una persona muy inteligente, pero me gustaría como para que me miraran como, es como un trastorno, no sé, una déficit de atención que él tiene. A ver si de pronto hay como para una cita con él, así sea virtual, porque nosotros estamos acá en Cali. Claro que sí, Marta. Aquí lo primero que es que, a ver, el diálogo interno es lo primero que nosotros tenemos que empezar a regular. ¿Por qué? Porque la forma como nos hablamos o nos potencia o nos invalida completamente, ¿cierto? Entonces, digamos que es importante mirar qué pasa con tu hijo, inclusive dentro de unos trastornos con déficit de atención o de aprendizaje se pueden potenciar muchísimo el cerebro y hacerlo, digamos que volverlo una fortaleza también. Entonces, claro que sí, con las personas del fondo pueden tener esa mayor información. Sí, aprovecho para hacer una anotación para la señora Marta, bueno, para cualquier otro de nuestros asociados que tenga de pronto la inquietud, si desean conocer más información acerca del servicio de las asesorías psicosociales o de temas de atención en salud mental, pueden contactar al analista de programas sociales de cada regional. Para el caso de la señora Marta, que nos indicó que se encuentra en Cali, se puede contactar con mi compañera Caterine Daza, ella le puede brindar pues una asesoría más puntual. Entonces, como para ir canalizando pues esas inquietudes hacia allá. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? Bueno, muchas gracias a todos por participar. Recuerden que todos tenemos la capacidad de hacernos cargo, de tomar estas herramientas para sentirnos mejor. El bienestar depende de cada uno de ustedes. No naturalicen esos síntomas fisiológicos y vamos a empezar a cambiar. El cerebro puede cambiar para que ustedes se sientan bien, para que se sientan plenos, para que sean felices. Y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Gracias al fondo por esta invitación y bueno, espero que se lleven hoy unas ideas para que pongan en práctica. Gracias a usted, Yasmín. Gracias, Laura, por todo. Dios los bendiga. Gracias a cada uno. Muchas gracias a Yasmín, gracias a quienes nos acompañaron hasta el final de la conversación. Esperamos pues que este espacio haya sido muy enriquecedor para todos ustedes. A continuación en el chat les vamos a compartir un directorio con líneas de emergencia de atención en salud mental. Esto es pues una información valiosa que es bueno tener a mano.
Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad y nuevamente Yasmín y a todos nuestros invitados, muchas gracias por haber estado aquí. Que tengan un feliz resto de tarde. Feliz tarde. ¿En el chat compartes? Sí, señor, No lo hay voy a nada. enviar al chat. Ah, listo, estoy aquí presto. Gracias. Listo, permíteme unos minutos mientras carga el archivo y ya lo enviamos. Listo, muchas gracias, le agradezco.